Buenos días, mi nombre es Antonio Villalba, estudiante de Psicología, cursante de la materia Fundamentos de la Neurociencia, con el doctor Germán Graterol. Los invito a mi presentación sobre historia de la neurociencia. La neurociencia es la que se encarga del estudio del sistema nervioso, de su patología, de su estructura en sí. Y todas aquellas ciencias que se dedican al estudio del sistema nervioso pertenecen a la neurociencia. La neurociencia, su inicio se da en Egipto. Egipto es una civilización considerada la madre de la medicina o la cuna de la medicina. Se evidencian operaciones y actos quirúrgicos. Y fue la civilización que conoció primero al cerebro humano. Dentro de sus ejemplos de acciones o operaciones quirúrgicas están las trepanaciones. La trepanación es un proceso que consiste en retirar una sección de hueso del cráneo mediante un instrumento conocido con el nombre de trépano. Está también como ejemplo la momificación, que es un proceso que consiste en conservar el cadáver durante mucho tiempo. Esto se lo hacían a los faraones y a los personajes de alta clase. Está otro ejemplo que son los papiros, que son documentos donde se registraba el conocimiento de la medicina. Se evidencia que tenían conocimiento sobre los órganos internos, corazón, riñón, la vesícula, sobre las venas, el cerebro. Y también están registradas ahí las primeras operaciones de otro tipo de ciertas patologías, como la epilepsia. Así como Egipto dio inicio al conocimiento de la medicina, Grecia también. Y dentro de ellos están dos representantes. Aristóteles, que es considerado el precursor de la anatomía y la biología, él elaboró un sistema centrado en el corazón, porque para él era considerado un órgano muy importante, ya que cuando se paraba el cuerpo moría. Y el otro representante es Hipócrates, considerado el padre de la medicina, y fue el primero en elevar la medicina a un nivel científico. De hecho, fue uno de los primeros que empezó a registrar de manera fiel signos y síntomas de ciertas enfermedades. A esto él consideraba que el reposo junto a la buena alimentación y a la higiene, el cuerpo podía tener un proceso de recuperación mucho más rápido y equilibrado. Pasando ahora al siglo XVI, nos encontramos con René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna, un pensador que mantuvo una relación mente-cuerpo, una consideración con respecto a esa relación, y descubrió que la glándula pineal tenía mucho que ver con el almacenamiento de las sensaciones que luego iban a la mente. En este mismo siglo tenemos al gran pintor Leonardo da Vinci, filósofo, matemático, arquitecto, artista, investigador, científico, inventor. Era un personaje multifacético quien elaboró dibujos a mano alzada del sistema anatómico o de la anatomía del cuerpo humano, de los huesos, de los músculos, de los tendones, las arterias. También hizo dibujos sobre el sistema reproductivo, hizo dibujos sobre el sistema respiratorio, y esto lo logró diseccionando cadáveres, para lo cual tuvo que ser autorizado con seres humanos y también con animales. Y esos dibujos con gran precisión ayudaron mucho al avance del conocimiento médico. Pasamos al siglo XVII, donde Galeno, el gran estudioso sobre el sistema nervioso, consideraba que los nervios tenían una doble vía, una de los sentidos y otra de las acciones físicas, que hoy conocemos esas acciones físicas como las sensoriales y las motoras. Galeno, dentro de sus aportes, describió la diferencia entre las venas y las arterias, descubrió que el cerebro era de donde daba el poder del habla. También descubrió que hay músculos que eran controlados por la médula espinal, y también descubrió muchas infecciones, enfermedades infecciosas. Él es considerado el padre de la farmacia
ya que trabajó mucho con la medicina tradicional. Pasamos ahora al siglo XIX, donde Johannes Müller describió la energía nerviosa específica. Él hablaba de las fibras nerviosas, decía que explicaba que recibía el mismo mensaje, pero se activaban aquellas que daban la respuesta, las fibras más visuales del aparato gustativo, auditivo. Y en el siglo XX, avanzando en el siglo XX, nos encontramos con Camillo Golgi, quien con un método de tintura observó que había células que tenían dendritas a lo largo del sistema nervioso. Este trabajo lo aprovechó acá en el siglo XXI Cajal. Aprovechó el mismo método de Golgi y encontró, en su teoría neuronal, la sinapsis, ese espacio de comunicación entre las neuronas. En este siglo XXI se da el proyecto Genoma Humano, donde interviene la ingeniería genética por la base de la tecnología, el descubrimiento del cromosoma, del ADN y la elaboración del mapa genético. Como conclusión, la neurociencia es un fenómeno que ha ido evolucionando, y con los avances actuales de la tecnología se ha descubierto soluciones a ciertas enfermedades o patologías que en la antigüedad eran incurables. Por ejemplo, todas relacionadas con el sistema nervioso. Por ejemplo, el mal de Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia, entre otras. El sistema nervioso humano es muy complejo. Su estructura es tan compleja que se han creado nuevas subciencias como la neurobiología, neuroanatomía, neurotecnología, la biotecnología, la neurología, la neurolingüística, la neuropsicología, entre otros. Muchas gracias por su atención.